Compartimos también con el pastor José Piñero, muy conocido para ustedes. Los saludo, pastor. Hola, hola. Un saludo a todos. Qué bueno encontrarnos una vez más en una de estas sesiones para el encuentro, para capacitarnos juntos, para aprender unos de los otros y especialmente para ser sensibilizados en algo tan importante como lo es la protección de la niñez. Como ustedes saben, estoy sirviéndoles desde la red Esperanza Sin Fronteras, desde World Vision, y es una alegría que podamos encontrarnos. Una vez más, seguimos creciendo, seguimos haciendo lo que corresponde en favor de nuestros niños. Bendiciones a todos. Y una vez más, mientras podemos compartir la pantalla, un saludo a todos. Voy a tener mi cámara apagada para asegurar tener una buena transmisión. ¿Quién es el más importante? Quisiera que reflexionáramos por un momento acerca de el más importante según Jesús. Vamos a leer en la Escritura este pasaje en Mateo capítulo 18, versos del 1 al 7. La verdad es que es interesante que los discípulos tuvieron una oportunidad de hacer preguntas. Yo creo que si nosotros nos encontramos con Jesús, seguramente quisiéramos preguntarle algo. Piense por un momento, ¿qué le preguntaría usted a Jesús si se encontrara con él? Tantas cosas se nos podrían ocurrir. Sin embargo, parece que los discípulos tuvieron la adulta actitud de preguntar quién es el más importante entre nosotros. Es decir, cuando tú estés en el reino, Señor, ¿quién va a ser más importante de los que estamos aquí? Estaban realmente interesados en su propio sentido y en su propia valía, y ellos estaban en realidad priorizando cosas que están en el interés típico de muchos adultos. Lamentablemente, la búsqueda de poder, la búsqueda de grandeza, el imponerse sobre los demás, esto parecía la agenda de algunos de los seguidores de Jesús, pese a todas las virtudes que tenían. Muchas veces los seres humanos fallamos en este sentido, buscando vanidosamente nuestra propia valía. Y ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante? Y por supuesto, Jesús tuvo en esto la oportunidad de entregar una lección valiosísima. Jesús sencillamente responde con lo que sería una de las expresiones más recordadas. Él no lo hizo directamente, sino que como buen maestro siempre se valía de los recursos en el entorno y creo que puso delante de ellos lo mejor que había. Trajo a un niño, lo puso en el centro, lo convierte en el ejemplo del reino de Dios y les dice entonces a los discípulos quién es realmente el más importante. Con esto les va a entregar una lección valiosísima a cada uno de ellos. En primer lugar, veamos lo que nos está diciendo este pasaje bíblico que encontramos, que yo leí en esta versión de la Biblia Internacional. Probablemente ustedes tengan Reina Valera o alguna otra, pero la Biblia dice que llamó y llamando Jesús a un niño, lo puso en el medio. Es decir, el niño nos permite y nos enseña a seguir aprendiendo. Jesús ubica al niño como modelo para el aprendizaje. La verdad es que la belleza de un espíritu enseñable es algo muy presente en los niños. Leía una historia acerca de un niño al que le dieron un reloj muy costoso. El niño se metió a su cuarto y comenzó a desarmarlo pieza por pieza con un asombro tremendo. Por supuesto que a su papá prácticamente le iba a dar un infarto cuando vio lo que el niño estaba haciendo. Sin embargo, parece que la lógica del niño era otro. Los adultos queremos preguntarle al reloj la hora, pero el niño quería preguntarle al reloj cómo es por dentro. ¿Qué razonamos los adultos? ¿Cuáles son nuestros paradigmas particulares y cuáles son los paradigmas que tienen los niños? Muchas veces van a ser distintos. Ellos en realidad están moldeando su pensamiento y eventualmente nosotros lo vamos encerrando y lo vamos ajustando en nuestro sistema
y poco a poco la creatividad y la candidez cándida de los niños se va perdiendo. Es la capacidad de asombro. Cuando nosotros salimos a la calle, miramos todo de forma tan natural, hemos naturalizado los paisajes, hemos naturalizado lo que tenemos en el entorno. Los niños tienen una manera muy distinta de apreciar esto. El niño se queda mirando, el niño se asombra, como el niño que sale por primera vez y mira la playa y se queda paralizado de belleza. Y entonces le dice al papá, ayúdame a ver, es que hay tanto que lo primero que se le ocurre son expresiones que pudieran pasar para nosotros, digamos, a hacer sentencias de esas que nunca se nos olvidan. Hay esa capacidad en los niños. Hay esta capacidad de creatividad natural también que encontramos en ellos. Fíjense que les cuento una historia. La principal cárcel de la dictadura uruguaya en su tiempo se llamaba paradójicamente Libertad. Y ahí estaba prohibido que los presos dibujaran o que recibieran dibujos de mariposas o de estrellas o de parejas o de pájaros. Y había un preso que se llamaba Didasco Pérez, alguien que había sido condenado porque tenía ideas que en ese momento, por supuesto, se contraponían al pensamiento imperante de turno. Era un preso político. Y este preso tenía la visita de su hija de 5 años, Milay. Y la hija le trajo un dibujo de pájaros y la censura de la cárcel resulta que le rompió el dibujo porque los pájaros estaban prohibidos. Entonces, al domingo siguiente, la niña le lleva un dibujo, pero este dibujo era un dibujo de árboles. Y como los árboles no estaban prohibidos, bueno, el dibujo pasó y el padre le preguntó, pero dime una cosa, ¿qué son esas frutas, esos colores? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Son naranjas? ¿Son limones? ¿Son manzanas? Y la niña lo hizo callar y le dijo, pero bobo, cállate. ¿No estás viendo que son unos ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Ella pudo tener su manera de traficarle libertad a su papá que estaba preso en aquella cárcel. Así es la creatividad de los niños, así es esa candidez elemental que está en el corazón de ellos. ¿Cómo Jesús no los va a poner allí en el centro? Son moldeables. Un niño es, como dice esta diapositiva, explorador, se aventura, experimenta con cosas nuevas, no se queda con un solo estilo o forma, sino que se atreve a intentar siempre cosas nuevas. Los expertos dicen que un niño nace sin el sentimiento de temor, un niño no teme a la oscuridad de forma natural, a las alturas, a las texturas, a los sabores raros. Ellos aprenden muchas veces estas cosas. Somos muchas veces los adultos que podemos ir sembrando nuestros prejuicios con nuestras experiencias, con los temores que hemos tenido, pero Jesús quiere que nos atrevamos a ser diferentes, a que podamos experimentar este sabor de la vida que nos ha mostrado a través de la observación de los propios niños. Algunos de los filósofos más interesantes en la historia llegaron a decir cosas interesantes. No voy a dilucidar el pensamiento total de ellos, pero hablaba René Descartes acerca del niño como la tabula rasa, es decir, ese espacio que está en formación y sobre el cual se puede ir poniendo cualquier cosa, y por eso es tan importante poner sobre esta superficie y dibujar sobre ese lienzo cosas valiosas, cosas interesantes, fe, valores, vida, amistad. Rousseau decía que pues los niños son naturalmente bondadosos. Esto independientemente de las concepciones teológicas que manejemos. Jesús no se le ocurrió poner como gran ejemplo de humanidad a otro tipo de personas, sino que privilegió a los niños. Así que por supuesto que hay una bondad que se va desarrollando en el corazón de los niños, o perdón, una bondad instalada,
y luego los males que van tomando parte, o los bienes también que pueden ir tomando parte. Por más que podamos diferir con muchas de las ideas de Nietzsche, Friedrich Nietzsche decía algo así como que ese superhombre estaba identificado con la imagen del niño, porque el niño representa en este sentido, en la mentalidad del filósofo, aquel que está por desarrollarse, por aprender, por hacer las cosas nuevas, por generar esa novedad en su estilo de vida y en sus diferentes maneras. Lo siguiente que nos enseña este texto de las Escrituras, nos habla acerca de ser como ellos. Jesús dice, si ustedes no se vuelven como los niños, y ahí encuentran los 3 puntos suspensivos porque está el resto de los pasajes de la Escritura. ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros decir acerca de cómo son los niños? Pero a mí se me ocurre decir que son propendientemente felices. Eso no quiere decir que nuestros niños necesariamente están viviendo las mejores circunstancias, pero pareciera que propenden a la alegría, propenden al juego, propenden a aquello que es lúdico, al desarrollo de tantas cosas. Luego son nuestros sistemas educativos diseñados casi que carcelariamente, en muchos casos, quienes de alguna manera pueden promover o pueden matar el sentido de creatividad o de felicidad natural que puede haber en tantos niños. Alguien decía que lo son porque viven el momento, porque viven despegados del pasado y despreocupados del futuro. El ser como niños no tiene nada que ver con que nosotros tengamos un comportamiento carente en el sentido de la madurez, pero habla más bien acerca del sentido de carácter. Es interesante que algunas palabras incluso menoscaban. Es interesante que etimológicamente la palabra infante viene de esta expresión latina de in, que es una especie de negación, y fone, que habla de la voz. Entonces, el infante es el que no tiene voz, el que no se expresa. Eso en el origen etimológico de la palabra. Eso no quiere decir que nosotros usemos las palabras en ese sentido, pero interesante que aún diferentes momentos de la historia han tenido una observación de los niños que no fue precisamente la que generó Jesús. Porque Jesús, al darle el protagonismo a este niño, al ubicarle como modelo de humanidad, en realidad está colocándole no solo en un lugar visible, sino que está haciendo que su imagen sea voz para transmitir los valores del reino de Dios. Estamos hablando entonces de una lógica diferente. Los niños llegan a ser precisamente propensos a la bondad y propensos al perdón. Es muy frecuente que los niños se peleen y al rato estén jugando nuevamente. Eso digamos que es por lo general la regla. La excepción sería el rencor. Yo no estoy diciendo que los niños sean incapaces de la práctica de cosas que son nocivas, pero lo que estamos diciendo es que hay una conducta que de alguna forma generaliza lo que es el comportamiento de los niños. Y ustedes seguramente tendrán algunas otras experiencias al respecto. Por otra parte, en tercer lugar, los niños nos enseñan la verdadera grandeza. Este es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, la grandeza de la humildad. Es más propio seguramente para el adulto el interés de visibilizarse como el más importante, como aquel que quiere capitalizar el mando sobre terceros o el poder de alguna forma. Pero veamos que esto no es necesariamente lo que está en la generalidad del comportamiento infantil. Es muy frecuente ver en el mundo de los adultos este tipo de situaciones donde pelear la importancia con otros o poner zancadillas a los demás, hablar mal o generar intrigas para elevar la posición propia y buscar protagonismo. Eso no es necesariamente el comportamiento del niño. Sucede más entre adultos y a eso en algunas circunstancias le llegan a llamar madurez, se le llega a llamar eficiencia, se le llega a llamar éxito. Muy lamentable. En la Biblia Jesús descalifica este tipo de conducta y la asume alejada
al comportamiento que eventualmente pues tendrían los niños. Es razonable que Jesús haya entregado un mensaje tan claro y tan elocuente, colocando a los niños en un sentido de centralidad. Y es precisamente la centralidad del niño lo que nosotros vemos en el ministerio y en la vida de Jesús. Es que Dios inaugura su presencia física y activa en la tierra como un niño. Así se presentó Jesús como el bebé en Belén, como niño en las circunstancias que ya nosotros hemos conocido desde la historia de la palabra de Dios. Este pensamiento de Eduardo Galeano me llamó mucho la atención. Dice acerca del trato que tiene el mundo en relación a los niños. Dice, día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y los del medio a los que no son ni pobres ni ricos. El mundo los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo los tratamos nosotros? Piénselo por un momento. Piense por un momento cómo ocurre digamos, cómo transcurre más bien el trato de los niños en la iglesia. Nosotros podemos decir, les tratamos bien, pero reflexionemos lo siguiente. La iglesia es un espacio centrado solo en el adulto. ¿Hay realmente un espacio privilegiado para los niños? El lugar en que los niños son recibidos para su atención, son el huequito de la iglesia, el último escollo. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está el diseño de la celebración de nuestra vida cristiana, de nuestra liturgia o de nuestro servicio, espacios en que nosotros podamos usar para las reuniones de fe? ¿Son comprensibles para el niño? Hemos pensado en un diseño que pueda ser accesible también para ellos. ¿Qué lugar tiene la niñez en el ministerio de nuestras iglesias, en nuestro propio ministerio? En el presupuesto de la iglesia, en los espacios físicos, en el tiempo de la iglesia. ¿Hay una pastoral para la niñez o hay una actividad de entretenimiento para que los adultos sí puedan tener una pastoral? Jesús pone a los niños en el centro. En un mundo que es adultocéntrico, Jesús habla desde una lógica muy diferente. Jesús dramatiza gestualmente la prioridad del niño. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Finalmente, tenemos que pensar en cuál es el desafío. ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los educaremos? ¿Cómo los valoraremos? ¿Cómo les daremos lugar? Pero aparte de lo que está acá, ¿qué aprenderemos en nuestra vida personal de ellos? ¿Cómo poder ser como niños según las palabras que nos comunicó Jesús en el Evangelio, según estas expresiones tan frecuentes que nosotros encontramos en la Biblia? Yo quiero invitarles a que hagamos una oración. En la pantalla yo quiero sugerirle que sigamos un espacio para la oración. Déjenme quitarle un momento, perdón. Y vamos nosotros a acercarnos por un momento a Dios en oración y a pedirle que Él nos ayude a vivir su propósito, a hacer su voluntad. Señor, y estamos agradecidos de ti por espacios como este, porque nos permites la dicha y la bendición de reunirnos en tu nombre, de pensar la niñez, de imaginar ese rol como gente de fe, como gente que quiere servir a los niños y como gente que quiere entender tu propósito en esta tierra, en este mundo. Tú que has colocado a los niños en este lugar de centralidad, ayúdanos a nosotros a hacerlo en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, en nuestras iglesias y a promoverlo
como tú quieres. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.